pero que sí las personas que sí vienen a aportar desde su impulso generativo, desde querer generar el bien, se benefician en todos los sentidos del que tengas lentes de gratitud, de muchas gracias por las cosas que hiciste. Los resultados de una práctica eficaz de gratitud están a la par de ejercicio de alto impacto. La gratitud es una práctica poderosa y espero que este episodio siembre la semilla para que la empieces a practicar. Bienvenidos un domingo más al lugar correcto. Es una cosa pero preciosa poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Cintia Luna y tú aquí en el lugar correcto. Para los que no lo conocen aún, van a encontrar herramientas de neurociencia y psicología que se basan en la premisa de que no importa en dónde estés, el lugar correcto siempre ha estado dentro de ti y que asimismo te dé las herramientas para que sea una realidad que puedas vivir, de que genuinamente creas que no tienes que buscar nada fuera de ti. El día de hoy vamos a hablar de la herramienta más poderosa que conozco hasta este punto en mi vida. Vamos a hablar sobre una herramienta que tiene la capacidad de cambiar tu cerebro. Y no solo tu cerebro, sino que también tu biología. Y encima de todo eso, tu fisiología ante el estrés. Es decir, cómo reacciona tu cuerpo al estrés. Vamos a hablar sobre la gratitud. Y antes de que ustedes me avienten una chancla y me digan, este es un canal de neurociencia, ¿por qué estamos hablando de cosas esotéricas? Vengo a decirles que todo lo que vamos a hablar en este episodio está basado en ciencia y vamos a ver que está a la par de muchas reacciones de los fármacos que nos ayudan a calmar, o sea, a reducir ansiedad. ¿Y cómo es que sabemos esto? Realmente este episodio se basa en un estudio que se publicó en el Journal del reporte de la célula, el Cell Report Journal, en el que se agarró a múltiples perfiles de personas, todas eran multiculturales, de varias diferentes culturas, y se les pidió que escucharan una historia. Entonces les ponían los audífonos y se ponían a escuchar una historia que contaba un narrador. Entonces, lo importante de este estudio es que esta historia que estaban escuchando todas las personas estaban en diferentes cuartos. Estaban lejos, se les pedía que entraran al laboratorio. Después, estas personas no se conocían y es lo más importante que uno tiene que saber sobre el estudio. Estaban en lugares diferentes, personas completamente diferentes que no se conocían y que no tenían absolutamente nada en común según pareciera. Sin embargo, lo que encontraron es que la respuesta fisiológica era la misma. Y esto es de verdad precioso de ver porque mientras diferentes personas escuchaban una misma historia, el ritmo cardíaco de las personas era el mismo. Y entonces al comparar los ritmos cardíacos y lo ponían en comparación uno a uno, podían ver que las diferencias eran minimales. Es decir, que la respuesta fisiológica estaba 100% coordinada con los unos con los otros. Bueno, era como un 90 y creo que era 99.33333, algo así, pero era muy similar. ¿Qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice esto es que uno puede coordinar nuestros cuerpos dependiendo de una narrativa y que si le cuentas una narrativa a las personas, pueden sincronizar la respuesta que tiene su cuerpo. Es decir, si es una narrativa estresante, pues entonces el cuerpo se va a estresar. Y esto se muestra en las múltiples personas a las que les contaron todos estos tipos de historias. Y lo más importante que demuestra esto es que hay herramientas muy eficaces para entrenar a tu cuerpo y a tu mente a reaccionar de manera más calmada y más resiliente ante el caos. Y viceversa, que la narrativa es poderosa. Entonces, cuando uno se mete a las noticias y escucha este discurso de miedo, de alerta, de caos, de emergencia, también prepara el cuerpo para reaccionar de la misma manera y ponerse y activar estos mecanismos de defensa y activar estos mecanismos que son antisociales. Vamos a hablar sobre esos mecanismos, cómo es que se activan y se desactivan con esta herramienta tan poderosa que es la gratitud. Pero antes de comenzar, si no te he convencido aún de que todo lo que vamos a hablar es basado en neurociencia, quiero hablar un poquito sobre los beneficios de la gratitud. Y lo que sí he visto de manera muy sólida dentro de las investigaciones es que nos puede ayudar en dos cosas muy específicas. La primera es la resiliencia ante el trauma. El tener un mindset o el tener una mentalidad de gratitud realmente nos puede ayudar muchísimo al momento de querer tratar
el trauma. Todos en esta vida hemos tenido una situación en la que no nos sentimos vistos, entendidos, escuchados, en los que a lo mejor hay una relación en la que teníamos todas nuestras expectativas, se derrumbó y de un día a otro nuestro mundo cambió, de abandonarnos a nosotros mismos. Ese tipo de cosas dejan huella, ¿no? El contexto histórico creo que ha contribuido muchísimo para que las personas tengan ciertas huellas, pero la realidad es que muchos de nosotros tenemos huellas. Y el trauma, vuelvo a repetir la definición, es algo que nos pasa que cambia nuestro cerebro por el resto de nuestras vidas. Es decir, cambia el lente con el que vemos la vida. El trauma no es necesariamente una experiencia abrumadora o una experiencia difícil de tener. No, puedes tener experiencias difíciles. Sin embargo, el trauma lo que es una experiencia que te cambia el lente con el que ves la vida de por vida. Por lo general, el lente al que te cambia el cómo ves la vida es uno más hostil, es uno más oscuro. Pero la gratitud, ¿cómo nos ayuda a combatir el trauma? De dos maneras. Una es que reformulas la narrativa de lo que te pasó. Muchas veces no vemos el propósito. He escuchado esta creencia, muchas veces esta creencia un poquito denigrante dentro de las corrientes espirituales, entre los astrólogos, que dicen que nuestras lecciones ya vienen predispuestas y que todo lo que vivimos lo tenemos que vivir y que si no es porque lo debemos de esta vida, lo debemos de otra y que nosotros elegimos nuestro sufrimiento. Y espero que uno tenga muchísimo más tacto cuando le dice eso a una persona que genuinamente ha visto la oscuridad del mundo. ¿Cómo qué? Como los niños de los cuales hablamos de abuso hace unos episodios pasados. Realmente me abstendría de decirle algo así a una persona que realmente ha vivido sufrimiento profundo. Pero hay un componente en el que cuando uno reformula la narrativa nos ayuda a enfrentar el trauma y que muchas veces no vemos sino en retrospectiva después de muchísimos años cuando uno realmente procura su resiliencia, el cómo eso que vivimos era crucial para que todo lo demás que después vivimos, espero que haya sido productivo y espero que haya sido generativo, espero que haya sido bueno para tu vida, no hubiera pasado si tú no hubieras tenido eso. Muchas veces es, pues, si yo no me hubiera divorciado y si no me hubiera... yo no me he divorciado, pero un ejemplo es si yo no me hubiera divorciado, a lo mejor yo no hubiera encontrado esta pareja nueva con la que genuinamente me siento visto, entendido y escuchado. Si yo no hubiera hecho esas cosas, a lo mejor yo no hubiera tenido lo que tengo hoy. Y esa es la manera en la que nos ayuda a ser un poquito más resilientes hacia el trauma, reformulando esas creencias de nunca vamos a saber a ciencia cierta si ese hubiera sido el caso, si no hubieras vivido eso, porque nunca pasó. Y entonces es algo que realmente a ciencia cierta no tenemos, pero sí hay un componente de que si pensamos y vemos en retrospectiva esta experiencia tan traumática como algo que contribuyó a todo lo demás que está llegando a nuestras vidas, que sí es bueno y que sí es productivo, nos prepare para futuros eventos también y para futuros eventos de estrés. La segunda manera en la que la gratitud ayuda a ver el trauma desde otro lente es que cuando ya te vuelve a pasar algo, sabes que a lo mejor y en retrospectiva, cambiando la narrativa, que siempre hay algo generativo que creo que tiene más un componente de autonomía, de que puede que aunque el piso se esté moviendo a tu alrededor, hay una autonomía que se planta de manera muy, muy sólida ante su vida y se hace cargo de su bienestar y empieza a ver la manera de generarse el camino. Y en ese camino que te vas generando hay cosas que se pueden agradecer, que aun cuando todo parezca un caos, hay cosas que si estás vivo es porque tienes agua, porque tienes oxígeno, porque tienes un cuerpo que se mueve, etcétera, 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 y que en todo camino que te vas abriendo tú desde tu lugar de autonomía es donde uno puede encontrar las pequeñas cosas a las cuales agradecer. También uno de los grandes beneficios de la gratitud es que beneficia las relaciones sociales. Muchísimos estudios bastante recientes demuestran que el practicar ser agradecido tiene un efecto en todas nuestras relaciones. Es muy diferente cuando tú te muestras ante una relación como de es algo que ya se me dio, es algo que tomo por sentado, y es muy diferente cuando te presentas ante la vida es incierta. Hay un dicho que tengo siempre que abrazo a mi papá o a mi cuñada, que si está escuchando esto mi cuñada, le mando un abrazo, pero ella y yo nos abrazamos y decimos, tengo a mi ser querido en mis brazos, porque sabemos que no siempre puedo tener a mi ser querido en mis brazos.
Y eso nos recuerda que la vida es efímera, que la vida es incierta, que lo único que tenemos cierto en la vida es que es incierta y que nacemos y que nos vamos a morir. Y entonces nos ayuda mucho esta gratitud y el sentir la gratitud por la existencia de cada una de las personas que están en nuestras vidas, que nos aportan y que son recíprocas y que nos llenan de amor, porque no todos vienen a hacer eso, pero que sí las personas que sí vienen a aportar desde su impulso generativo, desde querer generar el bien, se benefician en todos los sentidos del que tengas lentes de gratitud, de muchas gracias por las cosas que hiciste. Yo me doy cuenta cuando una persona está muy ocupada como para agradecerte un favor que le hiciste y sí se siente así como que un poquito, uno puede entender como adulto, estamos ocupados y todo, pero cuando una persona te da las gracias por algo que hiciste porque te saliste de tu camino para hacerlo, te sientes como si tu existencia... Muchas gracias. Hay algo generativo, hay algo en el entorno que realmente esta producción de oxitocina, esta producción de endorfinas que se da a partir de el sentirte valiosa en la vida de otra persona. Y antes de que me avienten un zapato y piensen que los voy a poder poner a ponerse una mano en el corazón, a levantarla al cielo y a decir hoy agradezco mi salud. No venimos a hablar de ese tipo de ejercicios, sirven para algo. Sin embargo, no, venimos a hablar de la gratitud eficaz y cómo es que podemos practicar la gratitud. Aun cuando la vida esté en caos, siempre hay una que otra cosa bonita que podemos practicar. Y vengo a contarles que los resultados de muchos de los estudios que vi en la preparación de este episodio, lo que dicen es que está muy a la par de los fármacos que nos regulan y que regulan nuestra calma y que regulan el estrés y que también están muy a la par de, por ejemplo, ejercicio de alta intensidad. Los resultados de una práctica eficaz de gratitud están a la par de ejercicio de alto impacto, ¿no? Como estos HIIT training, no sé si algún día han hecho un ejercicio así de súper alta intensidad, pero te deja sintiendo un rush de endorfinas impresionante. Y entonces estás en este estado de euforia. Yo siempre que termino mi clase de los sábados con todas mis amigas, las señoras, es que ya están grandes, que me siento que soy una bebé ahí, pero es algo maravilloso. Es algo, yo llego a mi casa y puedo amar a todos por 5 minutos, por 10 minutos, pero sí me dura. Pero la gratitud tiene efectos muy a la par de estos de endorfina, que cuando se practica de manera eficaz, puedes experimentar esta gratitud por existir, por el piso, por las piedras. Sin embargo, vamos a hablar aquí sobre los mitos, el por qué muchas veces la gente no llega a experimentar ese lugar de gratitud y de las cosas que se pueden hacer para mejorar esas prácticas. Y les voy a compartir un poquito de mi práctica personal para que sea eficaz y para que el cerebro y el cuerpo se lleven los dos a un estado de gratitud. La definición de gratitud uno lo podría ver desde muchos ángulos, pero desde el punto de vista neurocientífico y como el mecanismo, me encanta que la neurociencia ve todo como si fuéramos mecanismos, se define como un comportamiento y una mentalidad prosocial, como mecanismos dentro de nuestro cerebro que activan regiones que son prosociales. No nos referimos a esta interacción que tenemos de interconexión e interrelaciones con los unos y con los otros. A lo que nos referimos son mecanismos neuronales dentro de nuestro cerebrito que están cableados para pensar y para hacer acciones que sean prosociales. Cuando decimos prosociales, a lo que nos referimos no necesariamente es esta relaciones interpersonales sociales que tenemos, sino a lo que nos referimos son a los circuitos neuronales dentro de nuestro cerebro que están cableados para que pensemos y tomemos acciones prosociales. Estos mecanismos prosociales son todo lo contrario a aquellos que son cableados para actitudes antisociales. Las actitudes antisociales son como el enojo, la defensividad, el protegerse, el paralizarse, el no querer, el alejarse, el ahuyentarse, el no querer conectar con las personas. Y todo este tipo de conductas antisociales son los que poco a poco se ven en criminales de corto, mediano y largo plazo. Entonces estos circuitos prosociales, cuando uno los nutre, cuando estos se activan, se desactivan los circuitos que están cableados para que nos pongamos defensivos y para que actuemos de manera antisocial. En la neurociencia también se habla de comportamientos apetitivos y estos comportamientos apetitivos realmente a lo que se refieren son comportamientos y una experiencia del mecanismo del cerebro
que nos ayuda a llevarnos más cerca a una experiencia. Una comida que sepa más rico, un vino que se pueda disfrutar. Y entonces cuando uno como que conecta la mente y está pensando, por eso ejercicios de mindfulness y de meditación mientras uno come, ¿no? Y uno realmente intenta estar presente, tienen muchísimo efecto. ¿Por qué? Porque estás conectando tu mente, estás conectando tu acción y como si estás probando algo, generas una respuesta fisiológica, tu cuerpo genera una respuesta fisiológica y aparte un pensamiento. Y esta respuesta fisiológica y este pensamiento son prosociales. Entonces, estos comportamientos apetitivos lo que pasan y lo que son es que te llevan más cerca de una experiencia. Y la gratitud y el practicar la gratitud se ve como un comportamiento apetitivo. Es decir, enriquece tu experiencia de lo que sea que estés viviendo. Un vinito, abrazar a tu ser humano favorito, ver tu serie. Ayer me estaba muriendo de la risa con una serie. El sentirte agradecido lo que simplemente hace es que tienes una cercanía más plena con la experiencia que estás teniendo. Imagínense que tenemos igual un sube-baja. ¿Se acuerdan cómo lo hablamos en el sistema dopaminérgico del placer y el dolor? Si no lo han visto, vayan a ver eso. Si ustedes quieren concentrarse más y satisfacer más y tener esta sensación de satisfacción un poco más alta, ese es el episodio para ustedes. Aquí estamos hablando de cómo estar más calmados y enfrentar mejor el estrés con esta herramienta. Sin embargo, imagínense que tenemos un sube y baja. Y en este mecanismo, mientras más sube nuestra activación de estos circuitos prosociales, más baja nuestra activación, se desactivan los circuitos antisociales. Realmente es algo bastante lógico, pero que si los prosociales es el sentirse agradecido por existir, el hacerle un favor a una persona que quieres mucho, el esforzarse dentro de una relación, ¿no? Las relaciones de pareja son bastante difíciles porque se tienen que hablar cosas incómodas, uno tiene que mostrarse ante el otro, uno tiene que llegar a hacer acuerdos. Entonces, esas cosas son incómodas. Sin embargo, estos circuitos prosociales son los que nos ayudan a cambiar esa narrativa que tenemos. A lo mejor nos es muy incómodo el aprender a lidiar con el conflicto de una manera sana, sin hacerle daño al otro. Sin embargo, la narrativa que tenemos sobre eso, el bien de la relación, esa es la narrativa. Entonces lo hace un poquito menos incómodo. Mientras que si activamos más las regiones y los mecanismos defensivos, estos mecanismos de paralizarse, de el miedo, de mentir, de defenderse, de agreder, los circuitos prosociales se desactivan. Entonces es como si fuera un sube y baja. Cuando estás enojado y cuando estás súper a la defensiva y cuando estás defendiendo tu territorio, no es el momento para decir estoy súper agradecido por la existencia de la persona que me está enseñando esta lección de vida. No, para nada. Es que se aleje esta persona, que paralízate, ¿no? Muchas veces te da miedo, muchas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras más activamos ciertos circuitos, más desactivamos los otros circuitos y viceversa. Prosociales arriba, antisociales abajo, antisociales arriba, prosociales abajo. Esto lo que quiere decir también es que va a afectar nuestra experiencia de cómo estamos viviendo el mundo, ¿no? Freud tiene muchas cosas altamente criticables y creo que en su campo ha sido bastante criticado por muchísimas cosas. Y en su momento vamos a hacer un episodio sobre Freud, pero sí es cierto que dentro de algunas cosas era un genio. Y escribía y decía cosas que hasta hoy siguen siendo algo reales dentro de la psicología del ser humano. Él lo que decía es que nuestra felicidad está restringida por nuestra constitución. Y lo que nos está diciendo aquí es que estamos predispuestos para ser infelices, porque encontramos que el sufrimiento nos ataca por 3 direcciones. La primera dirección en la que nos ataca es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo envejece desde que nacemos. Los bebitos los ves llorando, o sea, porque su cuerpecito está creciendo. Dicen, estoy todo incómodo, estaba en la pancita de mi mamá, aquí me da hambre, aquí tengo que gritar para que me vean, para que me hagan caso. Y entonces, desde que se va desarrollando un bebé, desde que se le van saliendo sus dientecitos, desde que pasa a la pubertad y a lo mejor y su
primer mejor amiga o su primer mejor amigo lo traiciona, hasta su primera relación que se termina, y va envejeciendo y el cuerpo se va deteriorando hasta que envejece. El cuerpo está en constante cambio y por ende está en constante incomodidad de cómo se va regulando ante el entorno y se va deteriorando. Y entonces Freud decía que esta era una de las direcciones en las que nos ataca el sufrimiento y que se nos predispone como humanos a sufrir. El segundo es obviamente como ahorita en la primera opción ya lo mencioné, pero es el mundo exterior, en el que no tenemos control sobre si lo que queremos va a pasar, que muchas cosas no dependen de nosotros. Entonces a lo mejor y la relación que queríamos se acaba, o a lo mejor y la carrera que queríamos estudiar simplemente no nos aceptan, o en la escuela no nos va bien. El mundo externo también es una causa extrema de sufrimiento y muchas veces sí uno tiene que embarcar por un camino de autoconocimiento para poder colocarse en esos lugares en donde uno puede llegar a florecer, y que no es hasta desde ese lugar en el que uno se puede poner en esas situaciones, y eso viene con la experiencia también de conocer ciertos entornos y decir aquí sí, aquí no. Sin embargo, el mundo exterior es también una de las causas principales para nuestro sufrimiento. Y el tercero, obviamente, son las relaciones interpersonales. La otra persona es una persona con experiencias muy únicas, que las vio a través de un lente muy único, muy subjetivo, pero que es su realidad, y que la relación con los otros y que tenemos con los otros es muy complicada, porque como lo vimos en el episodio pasado de cómo lidiar con personas altamente conflictivas, los seres humanos somos extremadamente complejos y estamos hechos de capas y capas y capas. Entonces nuestras relaciones con nosotros se nublan por estas capas que a lo mejor muchas veces no estamos conscientes que tenemos. Entonces la fuente de nuestro dolor, una de estas tres principales, también es las relaciones con los otros. A veces se acaban, a veces nos lastiman, a veces nos traicionan, a veces nos manipulan, ¿no? Y uno tiene que aprender a lidiar desde un lugar de gratitud, cambiando la narrativa, haciendo varias cosas para poder salir de ahí desde un lugar resiliente. En mi parecer, Freud tenía un punto de vista bastante oscuro. Y también nos deja ver que varias personas descendientes de él también no eran. Un poquito como que se fue de... O sea, yo veo como que en ese tiempo la psicología era un poquito viendo a la oscuridad del ser humano, y las personas contemporáneas también como que también la estudiaban. Y poco a poco, en el tiempo, se fue desarrollando una psicología un poquito más positiva, en el que se busca ser tolerante, entender, el aceptar, no juzgar. Y ahorita creo que hemos llegado a muchos extremos en donde ya no sabemos cuál es el balance entre lo positivo y el ser compasivos, y que siempre tienes que estar. Y siento que ya perdimos un poquito el balance. Sin embargo, en ese tiempo se estudiaba mucho la oscuridad del ser humano. Y como en la psicología existen las luces y las sombras, en la neurociencia también. También hay circuitos neuronales que cuando se activan nos predisponen a ver las cosas desde un lente más oscuro. Y viceversa, hay circuitos, en este caso los prosociales, que cuando estos se activan nos dejan ver la vida con lentes un poquito más claros y un poquito más gratificantes y un poquito más placenteros. Lo que me llevó del mensaje de Freud es que desde ese entonces ya se observaba que el ser humano estaba predispuesto a preocuparse por el futuro, a tener miedo a la incertidumbre y a sufrir por la impermanencia de las relaciones. Y es por eso que necesitamos hacer cosas que entrenen los circuitos en el cerebro, que nos ayuden a no ver la vida con estos lentes de oscuridad a los que estamos predispuestos, sino que nos entrenen estos circuitos para que nos pongamos esos lentes en los que podamos ver infinitas posibilidades, agradecimiento por ser y tener suficiente, ¿no? Porque muchas veces tendemos a ver todo lo que carecemos y tendemos a ver todos los problemas que tenemos, y que muchas veces dejamos de ver las cosas que sí tenemos. Y es por eso que a continuación vamos a analizar la neurobiología de la gratitud. Vamos a ver los errores comunes que las personas cometen cuando hacen esta práctica, y vamos a exponer evidencia científica, la más reciente que hemos podido encontrar, que sugiere que podemos tener una práctica de gratitud muchísimo más gratificante. ¿Y cómo es que lo podemos lograr? Que sea eficaz, que no tengamos que pasar 45 minutos del día escribiendo todas las cosas por las que estamos agradecidos. Pero antes, si no lo has hecho aún, me encantaría si te pudieras suscribir a este canal, ya que estaría muy agradecida de tener tu apoyo. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede en tu cerebro cuando practicas la gratitud? Cuando practicas la gratitud se activan dos regiones.
La corteza prefrontal medial, hemos hablado ya en unos que otros episodios, y la segunda es la corteza cingulada anterior. La corteza prefrontal medial. Este es el área que le da contexto y sentido a lo que vivimos. Haz de cuenta que el cerebro recibe estímulos externos a través de tu vista, a través de tus oídos, a través de tus olfatos. Todos tus sensorcitos empiezan a mandar información a tu cerebro y entra a este lugar tan divino y tan precioso, la corteza prefrontal medial, y se le da contexto y se le da significado porque hacen una resolución de entre lo que estoy viendo, entre mi historia pasada, mi experiencia, y ahí le vamos a dar sentido y significado a una experiencia. Esta parte del cerebro es súper bonita porque es lo que hace que soportemos cosas difíciles por la narrativa que tenemos. Es decir, a mí me encanta meterme en agua fría y es porque conozco los beneficios. Y entonces la narrativa que me doy es, conozco los beneficios, sé que cuando el cuerpo está regulando la temperatura tienes una quema de grasa bastante superior a la que uno hace cuando muchas veces hace ejercicio de cardiovascular de 30 minutos. Sé que las endorfinas, la dopamina, es como un reset a mi sistema. Y entonces por eso el dolor que siento los primeros 3 minutos de estar ahí congelada como perrito de la calle se me quita porque tengo una narrativa poderosa que es procesada por la corteza prefrontal medial, que hace que yo tolere esa dificultad con mi cuerpo. La segunda es la corteza cingulada anterior, y esta es crucial para la empatía. Se activa cuando sentimos gratitud genuina. Y hay muchísima gratitud falsa que yo veo, ay, estoy súper agradecida hoy, y se ve porque no se siente. Y si no se siente, entonces no es genuina. Y esta parte de nuestro cerebro, la que fortalece son nuestras conexiones emocionales con los demás. Es lo que hace que podamos espejearnos con nosotros, que podamos tener la empatía de lo que la otra persona está viviendo y podamos sentir esta gratitud porque están en nuestra vida. Mi vida no sería lo mismo si no estuviera esta otra persona, y que nos permite tener acceso a esta frase que me fascina, que es soy porque somos. Y hay una interdependencia dentro de la sociedad y dentro de los seres humanos en el que sí dependemos de los unos y los otros y de la conexión humana para poder existir. Creo que es una de las 4 cosas que me decía mi maestro el otro día que no podemos reemplazar y que realmente sí procuran nuestro bienestar a largo plazo. ¿Cuál es la segunda cosa que pasa en nuestro cerebrito? Hay una estimulación de serotonina. Creo que la serotonina no la hemos tocado muchísimo en este canal, pero es necesario que la toquemos, porque este es un neuromodulador. Como vimos en el episodio de la dopamina, los neuromoduladores lo que pueden hacer es que pueden estimularse de manera volumétrica. Es decir, pueden estimularse en toda una región. No solo se activan ni no solo se estimulan de manera de una neurona a otra neurona, sino que es de muchos circuitos de neuronas a muchos otros circuitos de neurona, se pueden expandir y se pueden estimular de manera volumétrica. La serotonina es esta molécula que es más conocida dentro del espacio mainstream porque nos ayuda a sentir este estado de serenidad, este estado de calma, este estado de plenitud, y es lo que muchas veces se estimula con la gratitud. La gratitud aumenta los niveles de serotonina y este neuromodulador es el que está directamente relacionado con el bienestar y la calma. Esto crea un círculo, esta capacidad de estimularse de manera volumétrica, lo que crea es que crea como este círculo virtuoso. Cuanto más gratitud practicas, más se estimulan de manera volumétrica y más capacidad también tienes para sentir en nuestro cuerpo y que sea genuina esa gratitud y esa euforia que sientes. Lo tercero que vamos a ver es que hay un mito dentro de la vida. El mito es finge hasta que lo sientes. Fake it till you make it, ¿no? Y aquí la realidad es que no puedes engañar a tu cerebro a que crea algo que es bueno para ti si realmente no lo sientes. Es por eso que cuando algo no te checa, está bien, no te tiene por qué checar. La gratitud es igual. Y la gratitud es muy efectiva y tiene que ser genuina y basada en experiencias reales para poder experimentarse. Porque muchas de estas prácticas de gratitud no funcionan. Creo que el error más común es que pensamos que simplemente si nos sentamos a escribir y a reflexionar sobre cosas buenas, va a ser suficiente para que sintamos esta sensación de gratitud. Pero es que si no activamos ciertas áreas o emociones intensas o conexiones profundas, el impacto que se tiene es limitado. Puede que sea un pensamiento consciente de, estoy muy agradecido por mi salud. Sin embargo, si no tienes esta experiencia emocional intensa, tu cuerpo
no lo va a registrar como gratitud genuina y no va a haber esa propagación de serotonina, que es la que nos ayuda a sentir esta sensación de calma y serenidad. La segunda es que necesitamos envolver al sistema nervioso autónomo a fuerzas. Las prácticas más efectivas de gratitud implican estados de alerta emocional. Si no lo saben aún, tenemos el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Uno nos activa y el otro nos calma. Entonces, necesitamos un equilibrio entre estos dos sistemas para que nuestra práctica de gratitud sea eficaz. Es decir, necesitamos cierto grado de estar alerta y de estar atentos a lo que está pasando. Y también necesitamos esta capacidad de poder estar calmados mientras estamos alertas. Esto significa que la gratitud funciona mejor cuando hay una actividad física y una actividad emocional significativa. Por eso las prácticas de yoga tienen impactos pero tan grandes, y es porque están moviendo el cuerpo, hay una respuesta física, hay una respuesta fisiológica, y al mismo tiempo están como que linkeando a través de la meditación y a través de la atención, se posicionan a ver las cosas de las cuales agradecen. Soy fan, creo que es una de las herramientas más poderosas en yoga, se puede ver en muchísimos estudios ya en la actualidad, que no hay nada como para el tratamiento para trauma, como el yoga, esta combinación de cuerpo con la mente y las respiraciones y este balance entre el sistema nervioso. No hay nada que sea como las prácticas de yoga. Y prácticas de yoga genuina, porque también hay cada clase de yoga en el que el otro día me pasó que voy llegando a una clase de yoga nueva y entonces la gente, como es tan zen, no la puedes molestar. Y la gente como que tiene una energía de, ¿no has hecho tu pranayama? Entonces ahí también se necesita la autenticidad y ahí también se necesita estar genuinamente en un estado de calma y no sentirte superior, porque si no, no funciona. Entonces, no solo se trata de escribir en un papelito las cosas buenas que nos pasan, porque eso no va a ser suficiente. ¿Y por qué no va a ser suficiente? Y es porque, por ejemplo, si dices, estoy muy agradecido por mi familia, pero no conectas emocionalmente con el significado de esa frase, es decir, ¿pero por qué te sientes agradecido por tu familia? ¿Hacen cosas por ti? ¿Te hacen sentir visto y entendido y escuchado? ¿O simplemente no las hacen y tienes muchísimas ganas de sentir gratitud y por eso dices, me siento agradecido por mi familia? Si tú no conectas emocionalmente con el significado de esa frase, no vas a tener la respuesta ni la estimulación de serotonina que se necesita para experimentar esos estados. Entonces, tu cerebro no va a activar esos circuitos que necesitamos prosociales y esos mecanismos prosociales, y es como si te metieras a tu coche, encendieras el coche, pero tienes una incapacidad para apretar el acelerador y seguir avanzando. Un estudio que han encontrado recientemente, un journal de Frontiers in Psychology en el 2021, pudo encontrar que las personas que practicaban la gratitud con alguna estimulación física, haciendo ejercicio, respiraciones intensas, tendían a tener o experimentar niveles de felicidad muchísimo más altos, midieron la serotonina dentro de su cuerpo, y que experimentaban felicidad o estados de felicidad un poquito más altos y más duraderos a que si no tenían esta respuesta física. Y creo que ahí, a lo mejor, y si nos metemos demasiado a detalle, tiene mucho que ver con la estimulación de endorfinas, no se estimulan endorfinas y después tienes la serotonina y después se estimula a lo mejor y esta frecuencia cardíaca, sube la temperatura de tu cuerpo. Hay muchísimas cosas fisiológicamente que a mí me hacen muchísima lógica de por qué uno experimentaría esta sensación de felicidad. Y lo más importante es que mientras más serotonina puedas sentir, más reduces la hormona del estrés, ¿no? Y es muy importante este balancecito que uno ve cuando en la relación, cuando hagamos el episodio de las endorfinas, uno lo va a entender un poquito más claro, pero el antídoto más efectivo para el estrés y para combatir el estrés es las endorfinas. Es como si fueran el sube y baja del estrés, son las endorfinas. Entonces también por eso, porque experimentamos gratitud y a veces esta serotonina nos ayuda a experimentar un poquito con la actividad física, nos ayuda a propagar endorfinas, entonces también puede que eso nos ayude a reducir el estrés. Ahora sí vamos llegando al final de este episodio y vamos a hablar, no los voy a dejar irse con las manos vacías, y vamos a hablar sobre cómo podemos realmente con esta evidencia científica, cómo la podemos ayudar a traducir para que nuestras prácticas de gratitud sean más efectivas. La primera
la manera más efectiva en la que pudieron encontrar que genuinamente se experimenta estados de gratitud es cuando uno recibe gratitud. Es decir, la forma más potente de experimentar esta estimulación de serotonina era cuando uno recibía una carta o directamente se le decía a uno muchísimas gracias, en donde una persona te agradece lo que hiciste o te está dando las gracias por quién eres o etcétera, etcétera, etcétera. Esto literalmente encontraron que era una de las cosas más poderosas de cambiar tu biología. La segunda es que se necesitan historias que resuenen contigo. Tiene que haber una narrativa con la que te sientas identificada o identificado. En las noches tenemos una práctica dentro de mi familia en la que damos gracias por 3 cosas que sintamos ese día. Y siempre que voy a pasar yo, no siempre, pero la mayoría de las veces, es como, ay, ya va a contar la historia. Ay, ya va a contar. Y claro, porque entiendo la ciencia y sé que se necesita una narrativa y detrás de cada cosa que apreciamos hay una historia de por qué la apreciamos, de por qué nuestra vida fue mejor por esa historia y por esa persona que nos ayudó y por eso que pasó ese día. Entonces, si uno cierra los ojitos y empieza a visualizar eso, y hay una historia detrás. Entonces, para poder sentir gratitud genuina, tiene que haber una narrativa. No puede ser algo así como, estoy agradecida por mi familia. No, tiene que haber, estoy agradecida por mi familia porque mi mamá en la mañana me marcó para saber cómo estaba y aprecio que se tome el tiempo todos los días de poner 20, 30 minutos y que siempre está al pendiente. Entonces, la narrativa es, siempre está al pendiente, la narrativa es, se tomó 5 de 20 minutitos y estuvo presente en mi día. Entonces hay cierta narrativa y hay cierta historia que tiene que haber para que puedas experimentar gratitud. La tercera es que uno puede practicar el recuerdo. Cuando uno practica un momento en su vida en el que algo tuvo que haber pasado para que algo más pasara, ha demostrado tener muchísima propagación igualmente de serotonina. Es la que menos tenía, sin embargo, que era muy poderoso escribir. Por eso escribir en un diario es muy, muy poderoso porque te recuerda cosas que después se te olvidan. Entonces las vuelves a leer. Y lo que encontraron es que, aunque leyeran de 1 a 3 minutos, esta propagación de serotonina era preciosa. O sea, se podía ver que uno volvía a experimentar al recontar la historia y al acordarse de algo, uno podía experimentar esa gratitud. Mis tips personales de mi propia práctica de gratitud se los voy a contar en mi Patreon. Lo vamos a hacer juntos si quieren, pero en manera resumida, mis tips esenciales es: encuentra una historia inspiradora. Encuentra una historia que resuene contigo, encuentra un libro, un podcast, encuentra una película, encuentra algo que hable sobre historias que resuenan contigo por las cuales puedas conectar. Y en esa historia tú vas a encontrar cosas que fueron fascinantes, en ese podcast vas a encontrar cosas a lo mejor y que te enseñan cosas nuevas, y eso también nos va a ayudar a activar estos circuitos prosociales. También porque muchas veces el ver la vida de otras personas y el identificarnos con ellas nos ayuda a conectar con esta gratitud. ¿Por qué? Porque resuena con nuestras vidas. El segundo ejercicio del cual me siento súper apasionada es que escribe y reflexiona. Escribe una carta detallada a ti mismo, si es que nunca nadie te ha dado una carta agradeciendo tu existencia. Es que tú escribas una carta genuina, porque tiene que ser genuina, ya lo saben, tiene que haber una historia detrás, pero en el que te agradezcas cosas que has hecho últimamente. Si eres una mamá, agradécete que te has levantado todos los días a hacer de comer, a poner el lunch, agradécete que has estado ahí, que a pesar de que muchas veces no tengas la energía. Si eres un papá, agradécete que todos los días te levantas y que te vas a trabajar y que estás intentando lo mejor para poder proveer a la familia. Si eres una hermana, agradécete a lo mejor y que eres una buena hermana, o a lo mejor y si tienes sobrinos, que eres una buena tía. Agradécete cosas para que tú en una semana puedas volver a leer eso y puedas a lo mejor y tocar, pero tiene que ser genuino. Y ya lo vimos, tiene que haber una narrativa y tiene que ser genuino y tiene que haber una respuesta del sistema nervioso que sea balanceado. Los dos sistemas, el parasimpático y el simpático, tienen que estar balanceados. Entonces, te sugiero que hagas respiraciones o que vayas a caminar y que lo hagas después de cierta actividad física. Y ese es el tercer tip, la gratitud con intensidad. Y si ustedes quieren practicar el step número 3, los invito a que se suscriban a mi Patreon, ya que ahí estamos haciendo muchísimas cosas. Reto de gratitud, reto para desintoxicación de dopamina, estamos hablando cápsulas, porque ponemos cápsulas de temas que
salen de los episodios. Y ahí lo que vas a poder encontrar en esta semana van a ser muchos ejercicios en los que vamos a balancear el parasimpático y el simpático y vamos a practicar la gratitud. Y va a ser un reto de 7 días para poder estimular esta serotonina de manera eficaz y no de manera falsa, como simplemente decir estoy agradecida cuando no te sientes así. Y para que puedas conectar con esas partes de tu vida que sí tienes hoy. La gratitud es una práctica poderosa y espero que este episodio siembre la semilla para que la empieces a practicar. Para que empecemos a ver todo lo que sí tenemos, porque aquí podemos ver la totalidad de las cosas. Podemos ver todas estas cosas que nos faltan, pero que también hay que hacerle contrapeso con las cosas que sí tenemos. Porque en donde quiera que nos estemos, podemos abrirnos a posibilidades que sí nos permiten ver que hay más y podemos ser suficientes y podemos tener suficientes ya ahorita. Pero sin más que decir, agradezco muchísimo tu presencia en este episodio. Si te quedaste hasta el final, te mando un abrazo, muchísima gratitud y muchísimo cariño. Y coméntame en los comentarios si que tú tienes una práctica de gratitud, si a ti hay algo que te gusta hacer, porque me encantaría ver si la probamos aquí en el lugar correcto. Nos vemos el próximo domingo.